Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Buenas noches a las personas que están viendo por la virtualidad. El tema de esta noche es el título del mensaje, El secreto de la victoria. En esta noche vamos a comprender qué es el secreto de la victoria. Vamos a leer un versículo que está en Romanos. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta noche. Romanos capítulo 8. Versículo 37, y como es de costumbre vamos a leer un versículo y vamos a orar pidiendo que sea Dios quien guíe este tiempo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El secreto de la victoria, esa palabra vencedores quiere decir victoriosos, o súper victoriosos. Así que en esta noche vamos a pedir a la dirección de nuestro Dios en oración. Vamos a orar. Mi Dios que estás en los cielos, Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, nos esté enseñando acerca de cuál es el secreto de la victoria, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu palabra glorificada en esta noche, tu nombre glorificado. Que podamos salir de aquí desafiados, Señor, a mirarte a ti, desafiados, Señor, a crecer en ti, Señor. Estamos gozosos, Señor, por estar aquí. Tú nos has traído. Hemos cantado, Señor, las canciones para que tu nombre sea glorificado. Y qué bueno, Señor, que es estar aquí entre hermanos, compartiendo, Señor, lo que va a ser todo el tiempo de la reunión. Te damos las gracias, Señor, por todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y Señor Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a ver de qué se trata el secreto de la victoria. Antes que nada, Romanos ha sido una carta que está escrita por el apóstol Pablo, sin conocer la iglesia él de Roma. Siempre era su objetivo ir ahí, el deseo en su corazón de poder conocer esa iglesia, pero él igual aún la amaba a la iglesia. Él la ha escrito aproximadamente en los años 58 después de Cristo, y empieza los capítulos hablando acerca del pecado, hablando acerca de la condenación que el pecado genera en nuestras vidas, hablando del pueblo de Israel, que quería ganarse la salvación de Dios por medio del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Moisés. Pero llega el capítulo 8, en donde nos enseña el secreto de la victoria. ¿Cómo podemos tener victoria en medio de los problemas, en toda la cuestión diaria de nuestra vida? Dice, el secreto de la victoria consiste en vivir conforme al Espíritu Santo. Vamos a ver en esta noche ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a ver 5 ayudas que nos brinda el Espíritu Santo. Dice el primero, el Espíritu nos ayuda en nuestra salvación. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos adopta para ser hijos de Él. Fíjense el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hablando en cuanto a la patria potestad en aquellos tiempos,
dice que cuando adoptaban a un hijo, dice que el padre vendía a su hijo, después el padre compraba de nuevo, lo vendía de nuevo, compraba de nuevo, y cuando lo vendía por tercera vez, ya no lo volvía a comprar más. El que lo había comprado ya tenía el derecho sobre él. En aquel tiempo el padre tenía derecho por la vida y por la muerte del hijo. Lo mismo pasa con nosotros, dice la persona adoptada perdía todos los derechos. Una nueva criatura en Cristo. Nosotros somos nuevos en Él. Muchas veces a nosotros nos han predicado y nosotros no hemos escuchado por el simple hecho de que siempre hemos tenido un corazón duro. Y la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestros corazones, dice. La persona quedaba como heredero de todo, herederos celestiales. La persona quedaba sin deudas, bollaba su pasado. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cuando llegamos a la cruz, Dios perdona nuestros pecados, los tira al mar. Nunca más se acuerda de Él. Me acuerdo cuando a mí un amigo mío me predicó como 6 veces, y yo nunca lo he escuchado, pero cuando me predicó el primo, lo he escuchado y me he convertido. Al otro día yo voy y le digo, hermano, he conocido a Dios, he conocido a Cristo. ¡Ey, gloria a Dios!, me dice él. Y es un proceso porque el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Porque el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad que produce en nosotros la santificación. Ignoramos mucho de la persona de Dios en el Espíritu Santo. Es el que produce la santificación en nuestra vida. Dejar las cosas malas y adquirir las buenas. Quizás en esta noche vos has venido por primera vez y te topas con la cruz. Vos tienes que entender que tu pecado te separa de Dios. Que no tienes que ser como el pueblo judío que creía que por las buenas obras iba a ir al cielo. Ninguna obra te puede salvar. Quizá vos me dices, no, mira Martín, yo soy de una religión. Tampoco. Ninguna religión, ninguna obra buena puede limpiar nuestro pecado. Dice la Biblia que lo único que puede limpiar es la sangre de nuestro Señor Jesús. Que creyendo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nos hace nuevos. Es el Espíritu Santo el quien nos va purificando a nosotros. Es el Espíritu Santo el que cambia nuestras vidas. ¿Han escuchado la frase esa que dice, para todo hay solución menos para la muerte? Hay solución para la muerte. El Señor vino a morir por nosotros, para que Él nos dé la eternidad. Él cambia nuestras vidas, pero Él también cambia nuestra eternidad, porque nosotros, ese pecado que nosotros teníamos, nos condenaba al infierno. Por eso ha sido tan grande el amor de Dios para con nosotros. Dice la Biblia que Él ha dado a su Hijo, no es escatimado, Él lo ha dado. Para que si nosotros creemos en Él, no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. El secreto de la victoria en cuanto al pecado es Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en cuanto a la salvación, nos adopta. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En aquella época, cuando se hacía la patria potestad, cuando se adoptaba un hijo, dice que había 7 personas que eran testigos. Porque si moría el padre, los tenían, no iba a haber duda porque había testigos. Bueno, aquí el versículo 16 dice que el Espíritu es el testigo.
mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando vos conoces a Dios, es hermoso los primeros pasos, ¿verdad? Porque cuando vos estás leyendo la primera vez, hace memoria, cómo el Señor te hablaba en un punto que vos estabas necesitando. Qué bueno eran los primeros pasos. El Señor hablando en nuestro corazón. Estamos viendo el secreto de la victoria. Estamos viendo 5 ayudas que brinda el Espíritu Santo. Hemos dicho, primero, el Espíritu nos ayuda en cuanto a la salvación. Segundo, el Espíritu nos ayuda en la oración. Versículo 26. Seguimos el capítulo 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar. Cuando nosotros me causa risa esto, porque cuando nosotros nos juntamos en el grupo pequeño de Gustavo, y la primera vez que me ha tocado orar, seguramente ya lo han escuchado esto, siempre me gusta decir historias. Y la primera vez que estábamos ahí reunidos, en el grupo pequeño, me dicen, che, Churi, orá, me dice Gustavo a mí. Yo mucho no sabía orar. Y en una de las oraciones yo le digo, bueno, estaba orando, y le digo, Señor, danos buenas ondas. Y sentí que uno hace... Y se empezaban a reír todos, claro, yo levanté la cabeza y todos estaban riendo. y era una sola carcajada, todos riéndose, y Gustavo dice, bueno, che, paren un poco, dice, no le hagan burla, dice. Recién está empezando a orar. Tienen que aprender, no lo carguen, así, muy burlistas eran los changos. Son todavía. El Espíritu nos ayuda en la oración. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas que creemos que van a ser para nuestro bien, pero Dios está aquí arriba mirando todo el panorama, porque Él es un Dios infinito, como cantamos ahí, que ya ve todo el panorama. Nosotros vemos hasta ahí nomás. Quizá vos, jovencito, estás pidiendo por un hombre, por un varón de Dios, y después te enoja vos diciéndome, no, yo quiero ese hombre. Pero cuando Dios sabe todo el panorama y te dice, no, pero con eso te vas a terminar ya estrellando en el suelo, es porque Dios ya sabe. En su soberanía Dios ya sabe que eso te va a hacer mal. Pero es un Dios, un Padre amoroso que busca siempre lo mejor para nosotros. Nos ayuda en la oración. Está como el papá que viene su niño, lo estira, está en McDonald's y le dice, papá, está enfermo de su pancita, vamos a suponer que tiene diarrea, y viene el niñito, yo quiero una hamburguesa triple, y le estira así, y el papá le dice, no, pues te va a hacer mal. Y el chiquito llora, se tira al piso, pero el padre sabe que si le da eso le va a hacer peor, lo va a tener que llevar al médico. Dios es nuestro buen Dios y nuestro Padre que sabe todas las cosas. Por eso aquí dice, el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, intercede por nosotros. Dice un autor, apellido Dodd, la oración es lo divino en nosotros, apelando a lo divino sobre nosotros. Dios nos ayuda, nos enseña a orar. Tercero, dice que el Espíritu nos ayuda a conformarnos a la imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. El propósito de Dios no es que seas, no sé, el propósito de Dios es que vos te parezcas a Cristo, sencillo. Dice el versículo 29, es un versículo medio complicado. Algunas personas lo han hecho algo teológico, que dicen que Dios ha escogido
para salvación y para perdición, algunos. Cosa que en ningún lado en la Biblia habla de un Dios que escoge para perdición y para salvación. Aquí está hablando Pablo de la experiencia cristiana. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, Dios en su soberanía, a todos nosotros, también nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, les dio un destino, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, para que nosotros nos conformásemos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Ahí está hablando de la experiencia cristiana. Una de las características de las que habla en Gálatas, habla de las obras de la carne y empieza a dar algunos detalles de, por ejemplo, de enemistades, que muchas veces nosotros somos hostiles con otras personas. Habla de que nosotros en nuestra carnalidad nos enojamos, explotamos de ira, pero aquí el Señor nos dice, Dios te ha creado con un propósito, ser parecidos a nuestro Señor Jesús. El Espíritu nos ayuda en la salvación, el Espíritu nos ayuda en la oración, el Espíritu nos ayuda a parecernos más a nuestro Dios. Ahora nosotros debemos alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la oración, venir a la iglesia, rodearnos de los hermanos. Yo agradezco los clubes bíblicos de allá de Iglesia Independencia, porque se hacían los sábados. Y después de la reunión del club bíblico que terminaban como las 10 de la noche, muchos de los chicos iban a bailar, iban a tomar, iban a fumar a los boliches. Pero qué bueno que en los jóvenes, muchos de los que iban ahí, decían, chicos, vamos a una casa a comer pizzas, a tomar coca, a jugar juegos de mesa. Y son esas cosas, esa comunidad que te hace bien. Yo que he venido un pasado con drogas, con malas juntas, con vicios, que la primera vez que me invitan ahí, yo decía, estos están locos. Porque ¿cómo no van a salir a bailar? ¿Cómo no van a tomar? ¿Cómo no van a vivir la vida? Decía yo. Pero después me he dado cuenta de que esa era la verdadera amistad. Porque la verdadera amistad te hace bien. Y después cuando yo tomaba el colectivo, a veces nos quedábamos madrugada en la casa de Mari, en la casa de Gaby Navarro. Y quedamos ahí en esa comunidad cristiana. Gracias. Que nos hacía bien y qué bueno que ahora los puedan hacer los jóvenes. Porque muchas veces yo me bajaba en el colectivo de casa, iba caminando con la Biblia bajo el brazo y los muchachos que se estaban drogando en la esquina me decían, Churi, ¿qué onda? Me decían. Si vos eras el que estaba aquí. Y yo pasaba y los saludaba así, ¿no? ¿Qué ahora no te quieres juntar con nosotros? Si vos eras el que estaba aquí en la esquina, estaba tirado, estaba drogado. El Espíritu Santo ya había entrado en mi vida. El Espíritu Santo muchas veces te va a decir a vos, ya te he sacado de este lugar y te he puesto aquí. No puedes volver aquí porque ya te he sacado de ese lugar. Ya está. Esa vida, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. No por vos. Vos no tienes nada que ver. Yo menos. El Señor lo ha hecho todo. Cuarto dice, el Espíritu nos ayuda a confiar en Dios. Versículo 28.
Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios está haciendo que todo, dice, coopere, ayuda, la palabra es ayuda para bien, es coopere para bien. Quizás vos en esta noche has venido y me dices a mí, Martín, vos no sabes cómo estoy. Quizás siento un dolor en tu corazón, quizás una persona te ha dañado, te ha hecho mal, quizás has perdido un ser querido, quizás no superas eso, quizás estás pasando en la angustia, te estás sintiendo estresada, estresado, quizás angustiado, preocupado, en un pico de estrés. Ese peso, esa cosa que está en tu corazón, que solamente Dios la conoce. Dios en esta noche te dice que todo lo que Él permite en tu vida, lo usa para bien. Todo. No se le escapa nada a Dios. Me hace acordar cuando Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Eso no puede ser, es un trabajo de esclavo. Y Jesús, ¿qué les responde? Lo que hago ahora, ¿qué? No lo entenderás. Muchas veces sucede eso en nuestra vida, nosotros no entendemos cómo son los planes de Dios, por qué Dios pone esa situación difícil, pero es para que nosotros crezcamos. Muchas veces no vas a entender los propósitos de Dios. Yo en mi WhatsApp siempre tengo una frase de un predicador que dice, Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la aceptemos aunque parezca poco razonable. Muchas veces va a parecer poco razonable, nada razonable. Pero todas las situaciones Dios la acomoda para bien. Habían pasado muchos años en el negocio a donde yo estaba trabajando. Había entrado a trabajar mi papá, que me había abandonado hace 20 años. Y yo lo he visto que trabajaba, que iba a ser compañero mío, a esa persona que me había hecho tanto daño. Yo no comprendía los planes de Dios en ese momento. Ya era cristiano. Cristo me había salvado ya. Pero estaba ahí. Y yo sabía que Él era mi padre, Él sabía que yo era el hijo, pero estábamos ahí. Y yo no podía entender cómo el tipo tenía la cara, los ojos para mirarme a mí. Recuerdo que ese día yo me he ido para el fondo del negocio, en el sector de los plásticos, porque era un bazar. Y recuerdo haber visto una caja y agarrar a trompadas a la caja, destruirle la caja a piñas, porque no entendía, porque estaba enojado con Dios, porque no sabía de los planes de Dios. Todavía no entendía lo que Dios quería. Porque tenía esa amargura de que Él me había abandonado por tanto tiempo, que en un momento estamos organizando un campamento allá en Palabra de Vida en el año 2012. Mario Mulki era el que predicaba y el día jueves, me acuerdo, predicaba acerca del perdón. Perdonados como Cristo nos perdonó a nosotros. Y el pastor decía, el parámetro es Jesús para perdonar. Y yo me acuerdo que levantó la mano así, a ver a todos aquellos que han perdonado esta noche, él levantó la mano. Pero en mi corazón era tanto el odio que no había perdonado. No iba a ser tan fácil. Él salió llorando, me he ido al cuarto y un hermano se ha acercado y me ha abrazado, porque me había visto llorando ahí en la cama. El hermano me ha abrazado. Y es ahí a donde yo he perdonado a mi papá. Ahí es a donde yo he comprendido el propósito que Dios tenía en haber puesto a mi padre para yo perdonarlo. De eso se trata, el perdón. Quizás has venido, quizás no estás entendiendo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Sé obediente a la palabra. El Espíritu Santo quizás te ha confrontado en esta noche con perdonar a alguien. Sé que es difícil.
pero el Espíritu Santo está ahí, está golpeando. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer en esta noche con ese llamado al perdón? Dios te dice, deja mi carga a mí, déjame a mí la carga. Deja tu estrés, deja tu preocupación en el Señor. ¿Cuál es aquella cosa que te está atemorizando? ¿Cuál es ese peso que te estás cargando, que has venido esta noche y quizás antes de venir a la reunión estaba llorando? Si vos tienes el Espíritu Santo, es en tu corazón, es Dios en tu corazón. ¿Estás frustrado? Quizás en esta noche estás preguntando, ¿qué bien puedes salir de todo esto? Dios lo va a transformar para bien. Por último, dice, el Espíritu nos ayuda a estar unidos a Dios. Versículos 38 y 39, terminando, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Satanás no nos puede separar de Dios. Ahora estamos viviendo un tiempo donde a Satanás se lo adora literalmente. La estatua esa que han construido dice que mide como 13 metros. Vos pasas por ahí y la ves. Ya no se esconde Satanás. Él no puede con nosotros porque dice ni potestades. Ahí está hablando de Satanás. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni nada creado, dice, nos podrá separar. A veces pensamos nosotros en nuestra angustia dejar todo. No sé si te ha pasado a vos. Quiero dejar todo. Quiero alejarme de la iglesia, alejarme de los hermanos, tirar la toalla, como dicen. Sabes que no vas a poder. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Quizás te vas a alejar. Quizás te va a decir, no, dejo todo atrás. Pero va a haber algo que va a arder en tu corazón. Y te va a decir, te amo. Yo te he salvado. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo te santifico. Yo te enseño. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Es salvarnos, es enseñarnos. Es nuestro consolador. Porque cuando vos estás solo ahí en tu pieza llorando por esa angustia, hemos cantado recién, Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro paracleto le llama la Biblia. El que se sienta a la par, quiere decir el paracleto de Dios, el Espíritu Santo. El que se sienta a la par y llora con vos. Ese es Dios. Porque si vos haces para atrás, una mirada para atrás, siempre vas a ver la fidelidad de Dios. Siempre vas a ver que Él ha estado ahí, que Él ha estado moviendo todas las cosas para tu bien. ¿O alguna vez Dios te ha fallado? Como dice mi amigo Lucho, Dios nunca te deja con las maletas hechas. Dios nunca te dejó con las maletas hechas. Dios ha estado ahí siempre. Dios está ahí siempre. Y mirando al futuro también. Porque dice que no solamente Él llama, que Él te conoce, dice que también te llamó para una obra. El Espíritu Santo te ha puesto dones y talentos para que sean usados aquí en la iglesia. Dice que Él le ha puesto dones y talentos para que sean para edificación de la iglesia. ¿Qué vas a hacer con ese don y con ese talento que Dios te ha dado? ¿Lo vas a guardar como el tesoro, como aquel que ha guardado? ¿O lo vas a multiplicar? Dice el versículo 30 que también te justificó, pero también dice que te glorificó. La palabra aquí está en un futuro, pero nosotros podemos disfrutar de la glorificación. Aquí está hablando del cuerpo transformado a semejanza de nuestro Señor.
Ya podemos decir todo esto. Ya somos glorificados. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Que ese es el desafío de nosotros en esta noche. ¿Cuál es el secreto? El secreto es vivir conforme al Espíritu Santo. Es ser sensible a su voz. Es no endurecer nuestro corazón. Es saber que Él está y que Él va a estar y va a estar siempre con nosotros. No hay nada que te pueda separar del amor de Él. No hay nada. Vamos a terminar orando. Mi Dios, cuán agradecidos, Señor, estamos por tu palabra. Gracias, Padre, porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, porque Él está en nosotros, vive en nosotros para siempre. Ha hecho morada en nosotros una vez y para siempre, Señor. Gracias porque Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Es aquel que se sienta a la par en medio de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, en medio del dolor, de la angustia, del estrés, de la pérdida de un ser querido, y nos consuela, Señor. Que en esta noche podamos tener un corazón sensible, Señor, a tu Espíritu, a tu palabra, Señor. Que entendamos, Padre, que el Espíritu está puesto para nuestro bien. Que muchas veces nos sentimos mal, queremos abandonar toda la carrera cristiana, pero tú estás ahí, Señor, como nuestro buen y amante Padre que eres, diciéndonos: yo estoy aquí contigo, Señor. Yo estoy aquí contigo. Yo te amo. Yo he dado lo más precioso, que ha sido mi Hijo, el Señor Jesús, por ti. Padre, te agradecemos por todo este tiempo. Te agradecemos por tu palabra, pero sobre todas las cosas por tu Espíritu. Porque la clave de la victoria es vivir conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.